Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad quiero continuar hablando de política, esta vez de la candidata a la presidencia de la República, Evelyn Matei. De cierta forma este video se relaciona bastante con el anterior que subí, ya vamos a ver por qué. Lo que voy a hacer va a ser leer esta noticia y luego hacer los comentarios que me parezcan pertinentes. Dice así: que la alegría le gane a la división. Evelyn Matei revela adelanto de su franja electoral con críticas a los extremos. La candidata de Chile Vamos cuestiona fuertemente al gobierno y al segundo proceso constitucional, asegurando que los extremos son un fracaso. La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei, mostró un primer adelanto de lo que será su franja electoral. A través de sus redes sociales, la banderada publicó un video que se extiende por poco más de 2 minutos, donde cuestiona a los extremos y llama a la unidad. Los chilenos sentimos que nuestro país perdió el rumbo, sentimos mucho miedo, miedo de salir a la calle, miedo porque el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes, y lo más grave, perdimos la esperanza, comienza diciendo en la pieza audiovisual. En este marco, Evelyn Matei se menciona a los extremos, manifestando que nos envenenaron con discursos llenos de odio que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos. Críticas a políticos de extremos marcan el adelanto de la franja electoral de Evelyn Matei, a lo que añade: empezaron las funas, las cancelaciones, los bots, y mientras nos tenían peleando, el terreno fue fértil para que se colaran males importados, como secuestros, sicarios, funerales, narcos. Posteriormente, la Carta de Chile Vamos aborda el primer proceso constitucional, apuntando a que el gobierno de Boris llegó al poder buscando aprovechar el caos para empujar una constitución que nos dividía. Con respecto al segundo proceso constitucional, el cual tuvo en su mayoría representantes del Partido Republicano, Matei aseveró: luego el otro extremo sintió que por fin era su turno y trabajando sin escuchar a nadie, fracasó rotundamente. Los extremos son un fracaso. Bajo este contexto, la ex alcaldesa de Providencia enfatizó que la única manera de poner a raya el crimen organizado y volver a recuperar la senda del crecimiento económico es siendo un solo gran equipo. Para cerrar el adelanto de lo que será su franja electoral, Evelyn Matei dijo: si nuestro desierto puede florecer, Chile puede florecer. Que la alegría le gana a la división. Si están juntos, la bandera chilena flamea más fuerte. Hasta la cordillera y el cielo se ven más hermosos y el mar se calma. No hay dos banderas, hay una. No hay dos países. Chile es uno y unido. Chile, juntos de nuevo. Chile, un solo equipo. Bueno, ahí terminando con retórica política como es lo habitual y lo cual es totalmente normal. Así que no es algo a criticar de lo que puede haber dicho en su video. ¿De qué forma se relaciona esto con lo que hablé en el video anterior? Bueno, en el video anterior, resumidamente, me basé en una columna publicada en el Dínamo también, donde se hablaba de la sociedad binaria, donde se ha tendido normalmente a los extremos, por lo menos en el ámbito de la política. ¿Y por qué se relaciona esto con Evelyn Matei? Precisamente ella recalca esto de los extremos y me parece que es una estrategia muy acertada de su parte. En el video anterior también comenté que me parece peligroso cuando la política está totalmente concentrada en los extremos, ya que no creo que esa sea la forma en que un país pueda avanzar en acuerdos, en reformas que favorezcan a la gente finalmente. Y siento que Evelyn Matei, ojo, quiero hacer aquí un tipo de disclaimer: yo no quiero hacer videos de campaña para ninguno de los candidatos. Si me preguntan a mí hoy día, no tendría claro por quién finalmente va a terminar siendo mi voto. He pasado como por diferentes candidatos en base a cómo se ha ido dando las campañas y en base a las cosas que he ido sabiendo. Y probablemente más cercano a la fecha de las elecciones ya me decía por alguno, pero aún así, en ese momento cuando tenga decidido por quién voy a votar, no quiero hacer tipo campaña defendiendo a un candidato en particular. No me gusta eso de afirmarme una figura política. Me gusta más afirmarme a ciertas ideas que finalmente son las que van a decidir por quién voy a votar. O sea, el candidato o candidata que sienta que más se alinea a las ideas que yo defiendo como persona, va a ser por quien vote, independientemente de quién sea esa persona. Bueno, y pasando este disclaimer, quiero comentar que me parece muy acertada esta estrategia que va a seguir Matei. Y siento que le puede servir mucho. Y aparte tiene sentido. Porque por un lado tenemos a Kast y por el otro a Jara, que son quienes están liderando la encuesta a día de hoy. En tercer lugar está Evelyn Matei, donde se ha mantenido ya harta semana en tercer lugar. Una semana me parece que en alguna de las encuestas pasó París a tercer lugar, pero luego ya volvió Matei a ocupar el tercer puesto y no he visto cómo salieron las encuestas esta semana, pero de seguro que va a salir Evelyn Matei en tercer lugar nuevamente. Lo que sí se ha dado es que Evelyn Matei ha ido acercándose a los dos primeros candidatos en cuanto a porcentaje, a supuesto porcentaje de voto que tendrían en las elecciones.
y que sigue esta estrategia de ubicarse en el centro, entre estas dos fuerzas políticas que están liderando, ubicarse en el centro me parece que es una estrategia muy acertada de su parte, ya que siento que también es la persona que puede convocar una parte del espectro político más amplia. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, en el caso de Jara, cuando el Partido Demócrata Cristiano decide apoyar a la candidata comunista, vimos que había parte de ese sector que no estaba totalmente de acuerdo. Que si bien no es un sector que a día de hoy sea tan relevante en términos de números en la política, de votantes que puedan tener, sí creo que lo que ha sido la democracia cristiana está muy impregnado en la mente de los chilenos, sobre todo de las personas, de la gente mayor, de una cierta edad en adelante. Creo que la democracia cristiana está muy presente en ello de lo que significó en su tiempo, porque hay que recordar que hubieron hartos presidentes de ese partido político y al final representaba lo que es el centro. Hoy en día ese centro se ha perdido, la democracia cristiana claramente se ha inclinado hacia el lado de la izquierda. Basta con ver cómo apoyaron a la candidata comunista. Pero por otra parte, esa gente que no estaba de acuerdo con el apoyo a Jara, es como que quedó sin candidato. Y para mí aquí es donde Evelyn Matei puede capitalizar esa parte de la democracia cristiana y la gente que tiene ideologías similares, gente que se considera de centro. Matei está haciendo muy bien en tratar de abarcar ese sector de la política, porque el centro derecha es de Matei, eso está clarísimo, o sea, la derecha como tradicional, entre comillas, la que era de la que viene ligada a lo que fue Sebastián Piñera acá, o lo que era Macri en Argentina, ese tipo de derecha. Evelyn Matei es la cara visible, indiscutida de esa derecha. Pero lo que pasa, dado el escenario político actual, donde las dos figuras dominantes, entre comillas, es de extrema derecha y la otra de extrema izquierda, Evelyn Matei no solamente puede representar este sector del centro derecha, puede también llegar a la parte del centro político, yo diría que incluso a la centro izquierda. Hay personas que han catalogado a Evelyn Matei como de centro izquierda, y me parece que es normal que la puedan catalogar de esa forma, porque ha estado en gobiernos que siendo de derecha también han tenido que transar cosas con la izquierda, que al final es lo que debe darse en la política, como comenté también en el video anterior. Cuando tú te cierras a dialogar con una persona porque es de otro sector político, no estás favoreciendo en nada al bien del país, que es lo que se supone que deberían hacer los políticos. Así que estas posturas que son tan extremas, cerradas al diálogo, pueden tener esa dificultad a la hora de gobernar. Es por eso que, a ver, no sé qué irá a pasar con Evelyn Matei con el paso del tiempo, pero siento que si sabe jugar sus cartas, podría incluso amenazar a quienes están como en la punta de la tabla, así hablando en términos futbolísticos, que vendrían a ser Cas y Jara. Si Matei se va acercando cada vez más, siento que ellos se van a poner muy nerviosos, como decía Auronplay. Porque en la medida en que logre capitalizar ese apoyo de centro izquierda, de centro y de centro derecha, e incluso más para la derecha podría abarcar como gente que se vaya desilusionando de Kass y que empiece a apoyar más a Matei por ver en ella una opción más viable de llegar al gobierno, no es una posibilidad que descarte totalmente, algo que veo bastante probable. Y si eso llegara a pasar, Kass, él sí que estaría nervioso porque finalmente si va a pasar uno de izquierda y uno de derecha, en ese caso Matei podría ser la que tenga más posibilidades. E incluso yo siento que en una segunda vuelta quien más tiene posibilidades de ganarle a Jara, asumiendo que Jara va a pasar sí o sí, al ser como la única representante fuerte de la izquierda, tiene más posibilidades de ganar que Kass. Jara yo siento que tendría mucho más miedo de enfrentarse a Evelyn Matei. O sea, sí, efectivamente, tendría mucho más miedo de enfrentarse a Evelyn Matei que a Kass. En el sentido de que Evelyn Matei abarca ese espectro político más amplio. O sea, si bien esto tiene sus pros y sus contras, porque lo que me pasa con Evelyn Matei que no me gusta mucho, es que siento que puede transar cosas que no se deberían transar en cuanto a principios o valores. Para mí un candidato político debe tener principios y valores que no transaría bajo ningún concepto. Y de repente me pasa que no siento que Matei sea de esa forma. Pero lo que sí hay que reconocer es que, dada la circunstancia del escenario político actual,
se da mucho el espacio para que un candidato o una candidata de centro pueda capitalizar toda esa gente que está entre medio de los dos extremos. Actualmente sería Evelyn Matei y Franco Parisi. Para mí son los dos candidatos que podríamos catalogar de centro, al menos en estas elecciones. Pero Parisi, al menos yo percibo que se ha ido cayendo un poco. En el último debate para mí estuvo horrible. En su momento Parisi era una figura que despertaba mucho entusiasmo por mi parte en cuanto al... Yo soy mucho de esta idea de como tratar de reducir el Estado en cuanto a que los sueldos sean más bajos, quitarle el poder a la política y devolvérselo a las personas. Esas ideas van mucho conmigo, son ideas que defiendo bastante. Pero cuando ves que un candidato pareciera que se dedica más a hacer afirmaciones populistas que a realmente plantear sus propuestas en el escenario donde debería dedicarse más a plantear precisamente esas propuestas para llegar a la gente, es como que genera cierta desconfianza. Pareciera más que un discurso aprendido que convicciones reales y a mí no me gustan ese tipo de candidatos. Por otra parte, en el debate Evelyn Matei, si bien no brilló, yo diría que tuvo un desempeño bastante bueno. Y siento que puede llegar mucho más a convencer a las personas. Aparte porque es una persona que ha estado desde hace mucho tiempo en la política, que si bien podría verse como algo malo, en el cuanto a los votos le puede favorecer. Porque alguien, o sea, una persona que está posicionada en la mente de las personas. Quizás de alguna ideología en particular, pero otra cosa que es un poco negativa, la gente se tiende a olvidar de cosas que han ido que pasaron hace tiempo. Entonces, eso siento que también le puede jugar a su favor al fin y al cabo. Pero bueno, a modo de conclusión, vamos para cerrar el video de alguna forma. Yo creo que el centro tiene mucho que luchar en estas elecciones. Queda bastante tiempo todavía, o sea, un poco menos de 2 meses, puede pasar cualquier cosa. En realidad cualquier candidato teóricamente tendría opciones de llegar a la presidencia. Pero siento que de los que no van arriba, de los dos primeros que son Kass y Jara, Matei es la que más posibilidades tendría de meterse ahí, de hacer algún tipo de daño, entre comillas, como bajando uno de sus candidatos y siendo capaz de pasar una segunda vuelta. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque es la opción de centro que considero al menos más fuerte en este momento. Y hay que considerar también el tema de las personas que no manifiestan sus preferencias. O sea, me parece haber leído que era alrededor de un 25% de gente indecisa que no sabe por quién votaría. Y esa gente que es indecisa, me inclino a creer que es más de centro que de alguno de los extremos. Porque si fueran inclinadas hacia uno de los extremos, manifestarían claramente su posición. O sea, no tendrían cómo estar indecisos, entre comillas, porque ya tendrían una de esas posiciones extremas marcadas donde de ninguna manera votarían por la persona del otro lado. En cambio, esta gente indecisa, repito, yo me inclino a pensar que es más de centro. Y si eso es así, o sea, podríamos ver eh, muchas sorpresas en las elecciones de noviembre. Incluso aunque las encuestas digan una cosa, siento que podrían haber sorpresas importantes el 16 de noviembre cuando se lleve a cabo la primera vuelta. Pero bueno, está bastante interesante la carrera presidencial. Creo que ya está marcado más o menos los lineamientos de lo que va a ser hasta el final de la campaña. Pero en política siempre puede pasar cualquier cosa. O sea, pueden empezar a atacar a alguno de los candidatos. O puede un candidato o candidata empezar a brillar con luz propia, destacándose entre los demás y realmente llegando a la gente, mostrándole que su plan, su proyecto de país, es el que convoca a la mayor parte de la población y el que finalmente se va a poder llevar a cabo. Porque, como un comentario final, si bien algunos de los programas de extremos podrían ser muy deseables para algunas personas, siento que en algún punto la gente también puede cambiar su voto a raíz de lo que creen que va a pasar. O sea, de quién podría ganar. ¿A qué voy con esto? Que si bien en el caso de una persona de extrema derecha, como lo catalogan los medios, no me gusta en realidad llamar extrema derecha, extrema izquierda, pero para que se entienda en términos de lo que se habla en los medios. Una persona de extrema derecha que crea que si Kast
perdería ante Jara, podría cambiar su voto y votar por Matei, porque sabe que Matei tendría más opciones de ganarle a Jara en una segunda vuelta. Por otro lado, una persona, no sé, un demócrata cristiano, si siente que pasando Jara tiene, tiene menos opciones de ganarle a Kast que Matei, si está dividido entre las dos opciones, como por convicción no apoyaría al Partido Comunista y como por descarte al final también podría apoyar a Matei, si siente que Matei tiene más opciones de ganarle a Kast que Jara, podría terminar votando por Matei también. O por algún candidato de centro, como podría ser Franco Parisi, que es el único otro de centro que veo en este momento. Bueno, Harold May Nichols, bueno, él es de centro izquierda, no lo consideraría de centro. Pero podría darte esta situación que hagan un voto estratégico que se le llama, no tanto por convicciones. Y en ese sentido siento que aún tiene más posibilidades las personas que se pongan en el centro en estas elecciones, en esta campaña. Y como dije en el video anterior, de igual forma, no me parece deseable que nos vayamos a una segunda vuelta otra vez con los dos extremos, o sea, extrema derecha, extrema izquierda, como para hacer las elecciones anteriores. No siento que sea algo que nos vaya a sumar mucho. Eso es algo que siento y puedo estar equivocado o no. Nunca se sabe, podría ser, ya, pero es al menos lo que me aparece en este momento. Con lo que he ido leyendo, con lo que sé hasta ahora, siento que la mejor opción para Chile ahora, en estas elecciones, es un candidato de centro que venga un poco a convocar a más gente. Hemos estado desde el 2019 en adelante, siento muy fragmentados. Pasamos de un extremo a otro. Y por ejemplo, si pasáramos ahora de un gobierno de izquierda, de extrema izquierda, porque Boris, sus posturas de antes al menos eran de extrema izquierda, a uno de extrema derecha, siento que vamos a estar en ese juego de extrema derecha, extrema izquierda, extrema derecha, extrema izquierda y no vamos a llegar a ninguna parte. Siento que lo que necesita el país es un proyecto que pueda convocar a gran parte de la población y que pueda coordinar acuerdos. Al menos esa es mi percepción. ¿Cuál será ese candidato? No sé. Vamos a ver cómo se van dando la campaña para tomar una decisión respecto a eso. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo contenido como este y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.